Hola, ¿cómo están? Bueno, comenzamos con el primer texto de la bibliografía de la asignatura Comunicación y Cultura, que es el texto de Michel Foucault, que se llama Vigilar y Castigar. Es un texto de 1975 en donde el filósofo francés Michel Foucault, del cual ahora hago un pequeño resumen también en el próximo punto, comienza a indagar por los caminos que conectan de lo que él llama los suplicios hacia la reclusión de la libertad, digamos. En un principio parece un texto más enfocado hacia el derecho penal, ¿no? Porque se preocupa por los temas de la pena, cuando se desarrollan este tipo, digamos, de penitencias en términos jurídicos. De hecho, es un clásico también en el campo del derecho. Ahora, si nos ponemos a ver, el texto se va desarrollando en relación a cómo se han administrado, ¿sí?, los cuerpos, el espacio, el tiempo, la vida de las personas en lo que él llama la transición a las sociedades disciplinares. Verán que tenemos acá una imagen de una expenitenciaría. Ustedes se preguntarán por qué. Vamos a ver que ese tipo de disposición espacial es clave en lo que encuentra Foucault indagando en la historia de los procesos de reclusión de la libertad. Bueno, y no quiero spoilear más, digamos, el texto, y avanzamos y después retomaremos en una pequeña síntesis final. Bueno, acá lo tenemos a Michel Foucault en una foto muy rockera, muy campera de cuero, muy de los 80. Como verán ahí, él nace en 1926, fallece en 1984, ¿sí? Relativamente joven, fallece de HIV, ¿sí? Dato no menor, no solamente abocado al chisme, sino que tiene que ver con digamos, una especie de paradoja al ocuparse durante gran parte de su vida, durante gran parte de su obra, de cuestiones que tienen que ver con la gestión de la vida y en relación con las enfermedades, lo demográfico. Ahora vamos a ver. ¿Por qué es importante la obra de Foucault que nosotros vamos a revisar en estos dos libros que vamos a leer al comienzo de esta bibliografía? Es importante porque destraba, de alguna manera, esa sería como la palabra, abre el juego, más allá de un panorama teórico social que se había empantanado con una utilización permanente de las teorías marxistas y neomarxistas con las cuales se había abordado las ciencias sociales hasta fines de la década de los 60. Bueno, pasamos a la pregunta número 1, que indica cuándo comienzan a extinguirse los castigos físicos como pena y a qué tiende a convertirse el castigo y por qué. Se fijarán en el comienzo del texto, en donde reseña paso a paso todo el suplicio que vive Damiens, que es Robert François Damiens, quien es condenado a suplicios públicos por haber intentado un regicidio, matar al rey. La descripción pormenorizada que recupera Foucault de los archivos indica en qué consistieron los suplicios. Bueno, léanlo ustedes, es bastante truculento, digamos. Pero lo que vemos ahí es en qué consistían este tipo de penas hasta que Foucault lo empieza a reseñar. ¿Sí? En esta pregunta 1 lo tenemos en la página 8, como se indica ahí en la guía.
¿sí? A finales del siglo XVIII, para Foucault ya empiezan a extinguirse este espectáculo de la pena. Imaginemos algo por el estilo. Las personas van a observar cómo se producen estos castigos en la plaza pública. Van las familias, asisten con fruta podrida, con huevos podridos, le tiran a las personas condenadas. Hay una serie de personas condenadas, no es una sola. Y en esto consiste de alguna manera cierta parte del entretenimiento en el que se basa la pena, ¿sí? Aleccionadora, pública, en el centro del espacio público, hasta que en el siglo XVIII, dice Foucault, sobre mediados del siglo XVIII, empieza a perder efectividad. ¿Por qué lo hace? Se fijarán en la descripción de Demiens, del castigo aplicado a Demiens. Foucault reseña ahí la ferocidad del castigo, o sea, lo elevado, digamos, y lo pormenorizado, digamos, del suplicio, lo extenso, lo sádico, digamos, que supone este tipo de suplicio. Muchas veces esto ya choca, ¿sí? Genera lo contrario de lo esperado, lo contrario del efecto que se quiere producir, y empieza a ser contraproducente. Genera incluso indignación, ¿sí? Por el nivel de suplicio respecto de la pena o el delito que se había cometido. Con lo cual, como indica Foucault, reanima la violencia. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con que el castigo tiende a convertirse en una parte oculta del proceso, es decir, ya no se da más en la plaza pública y bueno, pasa a algo que no tiene que ver con la percepción cotidiana. Lo que destaca Foucault en esta segunda pregunta, en este segundo punto de la guía, es cómo el cuerpo deja de ser el centro del objeto de los suplicios, pasa de un sistema de encierro a generarse acciones sobre él, pero cada vez menos en términos personales y en términos de violencia física directa. Se suspenden sus derechos, obviamente se lo priva de la libertad, pero ya no se aplican, por lo menos de manera explícita a partir de la normativa, castigos físicos a el detenido, aunque sabemos que eso exactamente no se verifica incluso en la actualidad, es decir, a las personas detenidas se las sigue maltratando y golpeando, ya no es parte, digamos, de el texto legal de la norma que proscriba ese tipo de conductas a las personas que tratan con los detenidos. Y lo otro que indica Foucault es que hay un ejército de técnicos que van a intervenir en vez de ocupando el lugar que en otro momento en los suplicios públicos tenía el verdugo, y digamos como auxiliares de un juez en el sistema de justicia, que son todos los saberes relacionados a los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, el capellán. Relacionado con lo anterior, el ejercicio de la aplicación de la norma del derecho penal va a tender a reunir una serie de elementos de distintos campos que no proceden del derecho, una serie de saberes extrajurídicos, dice Foucault, que de alguna manera tienden a correr otra vez de escena el ejercicio del juez para que no quede de manera análoga relacionado con el verdugo. Es decir, el juez toma una decisión basada en una serie de saberes competentes y extrajurídicos de los distintos peritos, por ejemplo. En esta próxima pregunta, Foucault indaga sobre la historia del cuerpo,
dice que casi siempre el cuerpo ha sido fruto, digamos, u objeto de saberes de tipo médico, pensando al cuerpo como centro de ataques microbianos, ¿sí? Más de carácter médico. Pero Foucault insiste con que el cuerpo también está delineado, atravesado por una serie de relaciones de fuerza, de carácter políticas. Cuando Foucault utiliza el concepto político no se refiere a partidos políticos, esto es obvio, pero lo aclaramos. Se refiere a estas situaciones que de carácter político, administrativo, burocrático, social, institucional, inciden de alguna manera en construir políticas, construir rituales, construir dinámicas de ese cuerpo en el espacio. Es decir, cuáles son las políticas, las normativas, insisto, sociales, institucionales, legales, que le permiten al cuerpo realizar algunas tareas u otras, lo obligan a desarrollar determinadas tareas u otras. No me gusta traer los ejemplos tan al presente porque Foucault se va a ocupar de lo que él llama sociedades disciplinares, que no llegarían hasta la contemporaneidad. Pero pensando ejemplos en la contemporaneidad, que es lo que siempre sirve, pensemos cuáles son los espacios que tenemos para compartir en lo que llamamos la esfera pública, por ejemplo. Bueno, ya indagaremos, avanzaremos y va a quedar un poquito más claro esto también. Ahora, todas estas tecnologías políticas que suponen información y saberes sobre el cuerpo es lo que realmente le interesa a Foucault como objeto. Obviamente él no es médico, entonces lo que va a hacer en este texto y lo que va a hacer a lo largo de gran parte de su obra es ver o indagar cuáles son esas tecnologías que operan sobre los cuerpos. Una vez más, así como hicimos la aclaración con política, cuando hablamos de tecnología también hablamos en sentido amplio. Tecnología no es solamente un dispositivo electrónico, sino que es un lenguaje, ¿sí? El concepto que él va a llamar o que él va a mencionar, que va a denominar dispositivo, que después lo vamos a ver a partir de un texto de Agamben. Bueno, ¿cuáles son los dispositivos, las tecnologías que se despliegan sobre los cuerpos para generar, para producir saberes y conocer, tener más información acerca de cómo actúan, reaccionan estos cuerpos solos o con otros? La pregunta 5 es central. Vamos a desglosarla porque es un poco larga. La primera parte, que dice por qué plantea Foucault que la lógica del poder no puede pensarse a través de la ley todo o nada, comienza a desarrollar la parte metodológica que yo les decía en la introducción, que de alguna manera es superadora, o es, lo correcto sería, cambia, modifica la perspectiva que podía pensarse desde el marxismo tradicional. Esto es, o desde otras teorías políticas, obviamente, ¿no? Pero pensando a Foucault desde algún sector más vinculado a las tradiciones de izquierda, a las tradiciones que habían inaugurado el pensamiento marxista en el siglo XIX. Esto es, el poder no reside en un centro. ¿Qué quiere decir esto? Que esas teorías que planteaban asaltar el poder, Lenin, Revolución Rusa, hay que atacar al poder, o incluso las guerrillas de los 70, es decir, mucho más contemporáneas a Foucault, totalmente, que plantean asaltar el poder como si el poder residiera solamente en la Casa Rosada. Bueno, no serían correctas para Foucault. ¿Por qué no serían correctas? Porque para Foucault él está percibiendo algo que para nosotros es bastante evidente, aunque muchas veces sigamos replicando esa lógica del poder monárquico o poder central, es bastante evidente. Es decir, nosotros hoy sabemos que el poder no está solamente concentrado en la autoridad representativa, política, es decir, el presidente de la República o la presidenta,
digamos, de turno, sino que hay poderes mediáticos, económicos, financieros, sindicales, institucionales, de cualquier tipo, o civiles en general, que pueden configurarse para establecer otro tipo de relaciones de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el contexto pandemia en el que se produce esta clase, el contenido de esta clase, si el presidente Alberto Fernández toma algún tipo de decisión con su gabinete de expertos y de ministros, pero la ciudadanía después no quiere, no le parece una buena decisión, una buena norma, algo que se decide y no la acata, ¿sí? El poder institucional no tiene la fuerza que inviste ese rol en términos legales. ¿Qué quiere decir? Que vos podés tener un título, pero para ejercer ese poder de manera efectiva lo que necesitas son relaciones de fuerza, es decir, actores sociales que te acompañen, te apoyen, te avalen y constituyan realmente el volumen de la masa corporal que indica que eso se está llevando adelante. Si eso no ocurre, lo que hay es un cargo institucional, pero una especie de situación bastante desproporcionada con ese cargo respecto del poder que puede ejercer. Para Foucault el poder no reside en un centro, no se ejerce de manera vertical, de arriba hacia abajo, sino que se constituye a partir de relaciones. Todas las personas tienen poder para Foucault. Esto es, de alguna manera, puede resultar novedoso y hasta cuestionable. ¿Por qué esto es así? Y porque las personas pueden ejercer, digamos, su capacidad de influencia, de generar adhesión, de generar opinión en otras personas. Y en ese sentido, ustedes ya lo habrán visto, por ejemplo, la teoría del líder de opinión de Paul Lasserfeld, lo que tiene que ver con los influencers hoy en día, digo, no necesariamente te lo tiene que decir un medio de comunicación o una persona en un cargo institucional. Muchas veces hay determinados referentes que pueden ejercer influencia, pueden ejercer algún tipo de referencia en la toma de decisiones, y esas personas están constituyendo también posibilidad de tener una relación de poder digamos estratégica respecto de cada uno de nosotros. Pero insisto, no solamente estas personas incluso, sino cada uno de nosotros y nosotras también puede ejercer relaciones de fuerza. Tiene que ver con cantidad de personas a las que se puede generar o con las que se puede generar adhesión para tirar para un mismo lado, para decirlo muy rápido y muy sintético y de casi brutal. Si no consigo las manos para tirar para el mismo lado, no importa qué cargo tenga, no tengo poder. Es más, ¿puedo hacerlo eso sin tener ningún tipo de cargo? Sí, puedo hacerlo. Por ejemplo, respecto a ustedes, no reside en el cargo institucional, ¿sí? en este caso del docente, el poder, porque yo les puedo pedir algo y ustedes me dicen, mirá, la verdad lo que me estás pidiendo no tiene ningún sentido, entonces podrían cuestionármelo. Con que se junten dos de ustedes y me lo planteen, ya habría un cuestionamiento, o que le llegue a la dirección de la carrera, habría un cuestionamiento. Con lo cual, el poder institucional no reside en un centro, reside en los apoyos de los actores sociales que garantizan que ese cargo institucional tenga sustento, tenga sentido. Entonces, no está en un centro, no es vertical, aunque hay cargos institucionales, el poder es una red de relaciones, una red de relaciones de fuerza. ¿Qué más? Otro principio que desafía Foucault: el poder no es malo, ¿sí? No es intrínsecamente malo. Por esto que decíamos, influenciar a otros, tratar de generar,
digamos, relaciones de fuerza en un sentido transformador o no, no es inherentemente malo, inherentemente negativo, ¿sí? Muchas veces todavía está presente esto de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, Foucault diría, no tiene sentido ese tipo de hipótesis. Obviamente podríamos decir, mucho poder puede llegar a tentar a expresiones de tipo autoritarias. Sí, eso sin duda. Pero lo que dice Foucault es, el poder en sí no es malo. ¿Sí? Ejercer relaciones de poder, tratar de convencer al otro, tratar de generar procesos de transformación que mejoren tu entorno, por ejemplo en relación al cambio climático, ¿sí? Se me ocurre ahora, o generar, no sé, los mensajes, replicar mensajes de respetar el aislamiento social en el contexto de pandemia, el lavado de manos, no implica, ¿sí?, algo negativo. Y ahí las personas están intentando influenciar a otras para generar acciones, en este caso positivas. Y la última parte es, o penúltima, el poder genera saber. Y el saber genera poder. Esto parece un juego de palabras, pero es central en Foucault, es decir, todos estos saberes que se empiezan a desarrollar en torno de la pena van a ser saberes que se van a encumbrar en relaciones de poder, se van a institucionalizar en puntos estratégicos de las tramas de poder del derecho en principio, de acuerdo a lo que está evaluando Foucault, que van a ser centrales, es decir, van a constituir poder a partir de esa información que van a tener, de ese saber médico, de ese saber específico, legal, van a tomar posiciones estratégicas de poder. Y a la vez, desde esas posiciones estratégicas de poder, van a poder ejercer o obtener información particular que va a generar también más poder. Es decir, poder y saber para Foucault se implican siempre de manera recíproca. Uno supone la existencia, el nacimiento, la generación del otro, siempre. Por ejemplo, para dar un ejemplo sobre esto siempre refiero al saber como información, ¿sí? El saber sería una especie de información que en un campo disciplinar está legitimado, ¿sí? No es cualquier información, es una información ordenada, legitimada, ¿sí? La información que yo puedo tener sobre medicina no es la misma información que está legitimada en un campo que a alguien lo ha nombrado médico, ¿sí? Pero bueno, el dato fundamental, básico, es la información. Podemos saber, podemos entender que una persona que tiene información sobre otra tiene más saber sobre otra o sobre algo, va a tener acceso a determinadas acciones que pueden redundar en más poder, digamos, en términos generales. ¿A qué me refiero? En el mismo ejemplo que antes les ponía, la relación estudiante-docente, yo supuestamente puedo llegar a tener más información sobre ustedes y por ende algún tipo de mayor capacidad de ejercer una relación de poder desigual. Esto, si lo replicamos de la misma manera a la información que puede llegar a tener Google sobre mí o sobre ustedes, es mucho mayor la capacidad de poder desarrollar factores que influencien algo de mi entorno. Eso sería el Big Data, ¿no? Una posibilidad de generar, de compendiar una serie de datos y poder tener un poder mucho más infinitesimal sobre las personas. En la próxima pregunta empezamos a ver cómo Foucault empieza a construir este concepto que él llama disciplina, sociedad disciplinar.
y lo comienza a delinear a partir de la figura del soldado. Y él dice, bueno, si a comienzos del siglo XVII un soldado es alguien que se reconoce de lejos, es decir, responde a un biotipo, a un genotipo, a una forma de pararse, a un porte, a una estatura, a una altura y a una talla considerable. En la segunda mitad del siglo XVIII, dice Foucault concretamente, es alguien al que se le puede dar forma, es alguien que se puede crear, es un cuerpo que se puede convertir en soldado. Es decir, poco a poco el cuerpo va entendiéndose como una serie de procesos que lo vinculan cercano a una máquina. La clave estará en tener los saberes necesarios para poder operar cada vez de manera más eficiente esa máquina. En la pregunta 7 vemos cómo se afianza esta idea del poder sobre los cuerpos como algo mucho más minucioso que en siglos anteriores. Sí, a partir del siglo XVIII concretamente, esto se ejerce con mayor solvencia y con una matriz disciplinar mucho más eficiente. Con esto Foucault demuestra cómo se comienza a disociar el poder del cuerpo, ¿sí? Es decir, el poder ya no se ejerce con violencia sobre el cuerpo, como decíamos al inicio, ya no se lo somete a partir del latigazo, las cadenas, sino a partir de todo un andamiaje disciplinar que poco a poco Foucault va describiendo y que va a conformar eso que va a describir como régimen disciplinar o sociedad disciplinar. El primer principio que va a describir, digamos, como regente de los cuerpos en el espacio tiene que ver con la clausura. Va a destacar esto respecto de dos instituciones fundamentales. Primero, el colegio. A partir del siglo XVIII va a ser obligatoria la educación, ¿sí? El modelo del monasterio, el modelo de los conventos, aparece como el modelo que va a regir de alguna manera la clausura educativa. ¿Qué decimos clausura? Una institución cerrada sobre sí misma, no se da en la plaza, no se da en el ágora, no se da en el espacio público, sino que se da dentro de un edificio. Y dentro de un edificio compartimentado de determinada manera. Lo mismo los cuarteles. ¿Sí? El ejército tan peligroso, digamos, desbandado, el saqueo de Roma en el siglo XV así lo comprueba. Está en los cuarteles, bien registrado, bien controlado. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo ejerce una economía, un control económico sobre estos espacios? Pensemos que para controlar esclavos, ¿sí? Que están encadenados o con un régimen, digamos, de control férreo, siempre se necesita un número importante de personas. La idea es que se autonomicen de este número la efectividad del control. Bueno, frente a esto hay toda una disposición en el espacio, ¿sí? La disciplina, dice Foucault, organiza un espacio analítico, ¿sí? Que va a ir teniendo características que se van a plasmar en la arquitectura de a poco. Se fijan determinados emplazamientos funcionales, lugares que sirven para determinado tipo de registro, determinado tipo de tareas. La disciplina también se ejerce a partir del rango, dice Foucault. Eso se ve mucho en la escuela. Hay un rango de estatura, por ejemplo, para hacer las filas en la primaria. Esto está muy marcado, sigue siendo usado, digamos, por la tecnología de la escuela primaria para ordenar, para disciplinar las hileras antes de entrar al aula o para salir a espacios comunes. El tomar distancia con el brazo extendido, ¿sí? O sea, ordenarlos
de manera ascendente por estatura, tomar distancia. Eso permite que los cuerpos tengan menor contacto, haya menor actos, digamos, que pueden ser pasados por alto por la mirada de la persona que está a cargo. Lo último que señala es la serialización del espacio, que esto es también interesante dentro de las escuelas. Dice que esto permite, digamos, que pueda haber un maestro para una multiplicidad de alumnos, es decir, para muchos alumnos, siendo que el modelo era un modelo clásico en donde había un maestro para un alumno o para pocos alumnos. Esto es lo que permiten las tecnologías de las disciplinas, que al ser un espacio de clausura, cerrado, un aula, ya una sola persona pueda controlar a partir de ciertas características, sentándolos de determinadas maneras, por rango, por asociaciones, los estudiantes que tienen la clase. Lo próximo que describe Foucault, que se compartimenta, que se divide, sobre lo cual se genera una microfísica respecto del cuerpo, tiene que ver con la división del tiempo. ¿Qué hacen las disciplinas con el tiempo? Dice Foucault. Se establecen ritmos, se obligan a determinadas ocupaciones y se regulan los ciclos de repetición. Como decíamos antes, si bien hay esquemas que establecen, que asocian tiempo a ejecución de labores, ahora en el siglo XVIII es todo más minucioso. Por eso Foucault habla de un esquema anátomo-cronológico del comportamiento. Dice, el acto es descompuesto en sus elementos, ¿sí? Es mucho más minucioso. Si antes había descripciones generales de cómo debían hacerse los movimientos o qué acciones debían desarrollarse, ahora está mucho más asociada una acción a un golpe de un tambor, un movimiento de pies, de coordinación de la tropa. En este sentido, Foucault habla de una verdadera articulación de cuerpo y objeto. Respecto del punto 5, la utilización exhaustiva es muy interesante porque Foucault dice que antes del sistema disciplinar que él está planteando, que nace en el siglo XVIII, existe la perspectiva de no perder tiempo, ¿sí? Y Foucault lo que ve es el nacimiento de obtener, ¿sí?, en términos positivos, más acciones de ese tiempo disponible. Sacar cada vez más instantes disponibles de ese tiempo que se presenta como el mismo que antes se planteaba no perder. Pensemos que todo esto va a ser lo que se recupere en los sistemas de serialización fordistas, por ejemplo. En la fábrica, tanto la situación del espacio que describimos antes como la situación de la máquina de ensamblaje respecto del tiempo van a ser utilizadas. El poder disciplinar para Foucault busca encauzar, enderezar conductas, ya no a los latigazos, como decíamos antes, con la fuerza física, pero tampoco masivamente, sino construyendo estrategias que desmenucen las diferencias de esa masa amorfa y vaya construyendo individuos sobre los cuales sí establecer criterios cada vez más precisos
de encauzamiento. El encauzamiento sería una especie de tutor que se le va poniendo a ese brote, a ese arbusto que va creciendo y que lo va abrazando, digamos, con el poder disciplinar que todo lo rodea, que mediante diversas instituciones, pensemos en el Estado, a partir de la escuela, a partir de que empieza a ser obligatoria en el siglo XVIII y con todas las costumbres culturales que le empieza a bajar la escuela, por otra parte la religión, todas las consecuciones institucionales que tenga, el ejército, el trabajo. Esos son los poderes que van a encauzar. Bueno, la vigilancia jerárquica comienza con el modelo del campamento militar, que toma el damero, ¿sí? Que esto es un esquema clásico romano de distribución de la ciudad, pero que empieza a asignarle mayor, digamos, mayores detalles. Disposición de las entradas, de las filas, de las hileras, todo numerado con cierta lógica. Situaciones que no estaban contempladas antes. Si bien el damero estaba armado, ustedes vieron lo que son algunos trazados medievales y es muy irregular. Bueno, ahora lo que se fija es un esquema mucho más preciso y numerado al detalle. La idea, insiste Foucault, es poder lograr que desde un punto se pueda ver la mayor cantidad de espacio posible, es decir, que desde un punto se pueda obtener la mayor cantidad de información posible sobre el entorno. Bueno, la tecnología que va a destacar Foucault como la que permite obtener gran información sobre el entorno es la denominada panóptico, ¿sí? Que es desarrollada por un arquitecto inglés del siglo XVIII cuyo nombre es Jeremy Bentham. Bentham, ¿sí? También lo podemos pronunciar así. Bentham es quien va a desarrollar esta tecnología. ¿En qué consiste? Toma el modelo clásico del anfiteatro griego, del teatro griego, romano, en donde desde un lugar se puede observar o ser observado por una gran multitud, pero le va agregando determinadas características cruciales, como la compartimentación en celdas, la construcción de una torre central en muchos casos, como en el ejemplo que estamos viendo en la ex penitenciaría de Holanda, de Breda, ¿sí? Que vemos acá en el fondo de las imágenes que estamos observando en esta clase, ¿sí? Eso es un panóptico. Si ustedes ven, hay una torre central que permite controlar una serie de celdas, ¿sí? De manera muy económica y de manera muy práctica. Bien, esta tecnología es crucial para obtener a partir de un número muy pequeño de personas eh, la sensación y el control efectivo, ¿sí? De una gran cantidad de personas. La gran mayoría de las instituciones del siglo XVIII, de los edificios de gobierno construidos en el siglo XIX y en el siglo XX, estamos hablando de escuelas, bancos, hospitales, obviamente, tienen esta disposición espacial. Si ustedes repasan seguramente, si fueron a alguna escuela pública, el patio escolar, con las galerías, si fueron alguna vez a algún hospital público, conocen algún hospital público, eh, también pueden encontrar esa disposición panóptica.
Y en la pregunta 13, Foucault destaca un triple objetivo, ¿sí?, del sistema disciplinar respecto de sus efectos y lo que intenta producir. Primero, ser económico. Económico supone reducir costos y energía para ordenar esa cantidad de personas que va creciendo exponencialmente a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial. A la vez que es económico, tiene que ser discreto en términos de ya no puede tener la fuerza en el espacio público generando indignación sobre esa cantidad de personas masivas. Tiene que aplicarlo de una manera que no se note y que genere, es el tercer objetivo, la menor resistencia posible para también, en términos de economía, necesitar la menor cantidad de energía respecto de esa dominación. Es un esquema que está pensado para ese estallido, como decíamos, de la Revolución Industrial y el manejo de una masa que no se nomadice, que no se mueva por el territorio, tenerla fija, bajar costos de producción. Y todo esto, en vez de ser conseguido con el látigo, con la fuerza bruta, es conseguido, es obtenido a partir de un sistema de producción, un sistema estratégico que Foucault denomina régimen disciplinar. Para Foucault hubiese sido impensado el auge, el éxito que de alguna manera tiene el sistema capitalista naciente en la acumulación de capital sin el desarrollo de este en paralelo y en algunos casos hasta anterior de este sistema disciplinar, porque es a partir de la existencia de este sistema disciplinar que hay o que existe la posibilidad de tener trabajadores asalariados disponibles para la explotación capitalista, digamos. Bueno, y el último punto de la guía es también interesante, porque Foucault dice las luces, ¿sí?, en términos del siglo de las luces, el XVIII, que supone el siglo que descubre las libertades, que se deshace del poder absolutista, monárquico, de la aristocracia, que genera la democracia representativa o que tiende a la democracia representativa, también es el siglo en el que se comienzan a desarrollar el poder disciplinar. Es decir, si existe la posibilidad de generar autonomía y generar libertad, es porque de alguna manera las instancias de control tienen ya cierta fe, confianza y han obtenido los resultados que redundan en un manejo, digamos, de esas, en un control, en una utilización productiva de esas masas de personas. Es decir, plantea una paradoja acá Foucault, ¿no? Es más libertad supone más control. En este sentido, y en relación con la pandemia y con los regímenes de aislamiento, y sobre todo pensando en el modelo asiático, les les sugiero trabajar con esta reflexión en el foro, vamos a recuperarlo, ¿no? O sea, de esto de cierta capacidad de autonomía respecto de los movimientos en un régimen de pandemia, estaría a partir de la posibilidad de control en relación con la tecnología. Y lo último de la guía es por qué no ha obtenido reconocimiento el régimen disciplinar o el poder disciplinar. Es, como bien dice Foucault,
justamente lo que decíamos antes, tiene que ser discreto. Uno de los objetivos del poder disciplinar es que sea discreto. Y esa discreción tiene que ver con mantener cierto perfil bajo respecto a estas tecnologías, como por ejemplo el panóptico, ¿sí? O sea, no tiene un busto Jeremy Bentham respecto de este desarrollo tecnológico que está en todas las instituciones que construyeron el Estado-Nación moderno, no solamente en Europa, sino también en toda América. Para terminar y a modo de resumen, a modo de síntesis, fíjense que el texto lo que hace es una cronología de cómo se pasó de un sistema que mantenía cuerpos sojuzgados de manera poco discreta y poco económica, ¿sí? Imagínense que los suplicios generaban toda una cantidad de energía y de situaciones que incluso convocaban a las masas a generar regímenes de aislamiento, de clausura, de control mucho más discreto, infinitesimal y microfísico. Es decir, cómo se pasó de un régimen que encadenaba los cuerpos, maltrataba los cuerpos, dispendiaba las energías porque también, digamos, mutilando esos cuerpos eran masa laboral desperdiciada de alguna manera. Siempre estamos pensando con la lógica, no legitimando estos modelos de control disciplinar, sino tratando de entenderlos, ¿sí? Esta es la perspectiva también con la que desarrolla el texto Foucault. ¿Cómo se pasó de modelos entonces que tenían un gasto enorme en el control de las personas a modelos más discretos, económicos, que obtenían menos resistencia por parte de las personas? Y en ese sentido muchos más eficaces, que permitían también controlar otra escala en la cantidad de personas, ¿sí? Teníamos ciudades en principio con el régimen de soberanía de 500.000 de personas aproximadamente, ¿sí? Cercanas a las 700.000 personas, pero estamos hablando que con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa pasan rápidamente el 1.000.000 de personas para llegar hasta los 3 millones de personas aproximadamente. Bueno, a esa escala se necesita otro tipo de sistema de dominación y es el que Foucault describe tan detalladamente y exhaustivamente como poder disciplinar o régimen disciplinar.